Muy buenos días, tardes o noches a todas las criaturas que me escuchan en este momento. Muy bien, en esta ocasión sería una crítica. Tal vez revisar un poquito la visión que tenemos de la educación. No es la primera vez que veo este video. No va a ser la última tampoco, me gusta mucho. En especial que lo seguiré viendo mientras la educación no cambie. A pesar de todo, realmente hasta cierto punto se puede decir que gracias a la pandemia hubieron cambios laborales, de instituciones y todo, ya que se permitió más lo que es no tener que ir al salón, sino poder estudiar desde casa. A algunos les sirve, a otros no. En el video, comparando la educación, él muestra unas imágenes de, por ejemplo, un teléfono de hoy en día a un teléfono de hace 150 años. Una diferencia enorme. Un automóvil, igual enorme la diferencia, pero barbárica. Y luego hace la comparación sobre un salón de clases de hace 100, 150 años y un salón de clases hoy en día. El cambio es mínimo. Y eso deja mucho que pensar, es decir, ya ahora las necesidades son distintas. Los tipos de trabajo se han creado otros trabajos que antes no existían. Es decir, la educación de antes no sirve para los trabajos nuevos. Muchas cosas se tienen que volver muy didácticas. Digamos, de que uno se tiene que volver autodidacta para aprenderlas y poder trabajar en esas áreas. Y realmente la educación está muy mal. Es feo porque si se fijan, traten de analizar qué les tocaba hacer y casi que todo era memorizar. Memorice, memorice, memorice. No sé ustedes, pero yo detesto memorizar y soy considerablemente mala memorizando a largo plazo. Entonces, yo podía memorizar relativamente bien para un examen, pero a largo plazo, olvídenlo. Mi fuerte eran las matemáticas. Y aún así, siempre que el examen de mate tenía alguna parte como las partes de la división, es decir, yo podía hacer la división perfectamente. Pero me ponían a decir las partes de la división, que del dividendo, el divisor, el residuo y todo eso. Obviamente ahorita ya me lo medio recuerdo. Creo que lo diría bien. Espero. Pero en esos momentos me era muy indiferente. Es decir, yo no necesito saber los nombres de eso para hacer una división. Si me la ponen escrita, que diga esto, diga lo otro, pues obviamente lo voy a necesitar, pero digamos, no veía el caso de que por qué me lo tenían que poner así. Entonces mi cerebro no veía el caso para memorizarlo. A muchas personas, más bien, el gran tormento de muchos siempre ha sido matemáticas. Desde mi perspectiva, desde la mía, no lo entiendo, porque a mí me gusta matemáticas. Yo lo veo como un juego, siempre lo he visto como un juego. Para otras personas era la muerte, les costaba, se cerraban. Recuerdo más de una vez que algún estudiante se ponía tan cerrado. Es decir, más de una vez ayudé a algunos compañeros. Y recuerdo uno en particular que sabía hacer las cosas, no era que le costara. Es decir, yo le había ayudado, yo sabía que tan bien o mal hacía las cosas. Y todo lo sabía. El problema era que estaba como tan asustada que no veía los números. Honestamente no sé si ella tenía alguna cuestión como de dislexia o así, porque nunca nos dijo nada. Y hasta lo que sepa nunca recibió terapia o algo por el estilo. Pero me parecía increíble porque el problema que ella tenía no era que no supiera. Literalmente no lo veía. O tengo otra personita que conozco, se esfuerza montones en estudiar y le cuesta mucho. Y yo sé de primera mano lo inteligente que es esa persona. Entonces sé que los métodos de educación, sé que la forma que tal vez ella estudia no es tal vez la idónea, pero cuesta mucho saber cuál es la idónea. La escuela no ayuda a saber cuál es el método de estudio que a usted más le sirve. La escuela te enseña memorice. Vea usted cómo lo memoriza, pero se lo tiene que memorizar. A algunas personas les funciona más el escribir para memorizar. A mí me ha ayudado mucho leer en voz alta, siempre me ha ayudado a escuchar para memorizar o para aprender algo. Otras personas tienen que a fuerza hacerlo. Matemáticas para mí es hacer. Por más que usted estudie, lea, sepa la teoría, si no hace nunca va a aprender.
y muchas cosas, tal vez de la actualidad, técnicas así, son de ese género. Había otras personas que tal vez eran haces memorizando, pero en el razonamiento les costaba. Es decir, la escuela siempre fue, haga esto. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Usted es el que tiene que ver cómo lo hace. Pero las técnicas para eso no eran muy accesibles. A uno a veces le decían sí como que a veces le mencionaban un poco como que uno aprende mejor así, asado, que hay aquí. Casi que las diferencias eran como leyendo y escuchando. Esas son las que yo me recuerdo, y eso que mi escuela, imagino que más de una ocasión sí tuvo que haber ayudado con eso. Pero la gran mayoría de escuelas no ayuda. Y lo único que hace es minimizar. Conozco a una personita que tal vez, en teoría estaba planeado. Ella tuvo una muy mala experiencia, entonces la intención es que venga a hablarnos un poco de eso, porque es una persona muy muy fuerte, muy admirable. Es una persona que es muy inteligente y muy decidida en lo que quiere. Y es de esas personas que sacaban 30, 20 en notas. Y es maravillosa en lo que hace. Es decir, por decir, esas notas eran en matemáticas y aún así en una clase de cálculo le cuesta, obviamente, sí un poco, pero puede hacerlo sin ningún problema, simplemente con la información adecuada, ella ya se ubica. Entonces, el problema no ha sido ella, ha sido mucho de la educación que dieron. Sean parte, a veces es el estudiante, sí, a veces es la persona, pero muchas veces es que a esa persona le cuesta por A o B motivos. Y es simplemente saberle explicar. A veces sí es mucho la familia, se ocupa mucho apoyo a la familia, pero en otras ocasiones sí son los profesores. Una de las mayores experiencias que puedo saber de un profesor que no era mal profesor, no puedo decir que fuera mal profesor, pero no era buen profesor para colegio. Como les digo, matemáticas me gusta y siempre he sido bastante buena. Es decir, nunca he corrido peligro de quedarme o incluso sacar notas muy bajas aún si no estudiaba porque se me daba bien. Pero tuve 2 profesores, no les entendía nada. Una fue directamente de matemáticas. Ese año había planeado así como estar full, ojalá sacar puro 100, realmente esforzarme de sacar todo bien. Con la primera semana esa profesora me decepcionó. No le entendía nada. Yo, que era buena hasta para entender sola matemáticas, no le entendía nada. Hubo una vez que hicimos un extra clase y, empezando a ver las respuestas y todo, empecé a entender un poquito. Ella se ponía a explicar el problema. Dejé de entender. Les juro que dejé de entender. Estaba empezando a entender sola, viendo solo como respuestas, comparando si estaba bien o estaba mal. Y tan pronto ella se puso a explicar los problemas, ya no pude, ya no entendía. Con esa profesora, a pesar de que a mí me gustaba matemáticas y era muy responsable con matemáticas en particular, ese año para mí mi trabajo cotidiano era dibujar detrás del cuaderno, porque no podía con la profesora. Al menos esa. El otro profesor, sabía mucho, estoy segura que él en universidad hubiera sido una octava maravilla tal vez, pero para colegio no era el mejor. Con él me costó un montón pasar y tras de eso tenía favoritismo por los chicos. Así que a pesar de que yo era la que tenía mejores notas a nivel de examen, porque digamos que con ese profesor mis notas fueron normales de 60, creo que si llegaba a 65 era raspando. Y tenía compañeros que tenían notas de 30. Ya luego al final comencé a, él daba como un cursillo, hasta cierto punto era muy comprar la nota, realmente era muy comprar la nota, pero ya no tenía opciones, es decir, tenía que estudiar una barbaridad y pedir una cantidad de ayuda bastante barbárica para lo que yo usualmente requería, para siquiera atentar a un 80 con ese profesor. Así que a la final cedí. Y aún así, los chicos sacaron mejores notas que yo. Créanme que eso me enoja montones. Y eso también tiene que ver un poquito de que la educación no ha cambiado, no se ha modificado, no sabe adaptarse a cualidades, a personas.
tratamos de que una persona que es buena en matemáticas tenga el mismo desempeño en sociales que alguien que es bueno en sociales. Que alguien que es bueno en sociales y malo en matemáticas tenga el mismo desempeño de alguien que es bueno en matemáticas. Es decir, esperamos que todos tengan el mismo desempeño en todo, sabiendo que todos tenemos habilidades distintas. Sabiendo que todos aprendemos distinto. Ahora, un tema que realmente fue de los primeros que pensé cuando pensé en hacer este video. Por la educación, la situación económica y muchas cosas que se viven hoy en día, hay muchas personas que no estudian lo que les apasiona. Es decir, hay personas que tal vez querían estudiar arte, pero el arte se complicó, entonces estudiaron otra cosa. Personas que querían estudiar, no sé, querían ser astronautas, pero por la educación que llevaron, por muchas cosas no pudieron, entonces se tuvieron que conformar con algo que no les gusta. Eso también ha hecho que en el área de profesores haya muchas personas que no son aptas para ser profesores. No digo solo de los dos profesores que honestamente me sorprende que fuera tan difícil, porque hay al menos algunas personas que les gusta y cuesta, que uno les puede preguntar 10,000 veces, pero hay otras personas que siendo profesores humillan. Siempre he pensado que una de las peores cosas que uno le podía pasar en la escuela es cuando le tocaba contestar en voz alta, cuando tras de eso se equivocaba. Esa vergüenza infinita que uno sentía a la hora de equivocarse. La cuestión es, uno no debería tener miedo a equivocarse. Ni vergüenza, ni nada. Los profesores deberían alabar el hecho de que la persona lo intentó. Tuve muchos profesores, en especial en la escuela, que eran así. Como, no se rían, al menos lo intentó. No le quitaba a uno la vergüenza, pero si eso lo hicieran todos los profesores y realmente más estudiantes lo entendieran y los padres lo llevaran más, pues ya no sería una vergüenza equivocarse en clase. Sería, aquí tengo la oportunidad de equivocarme y que me corrijan. ¿Qué sería lo idóneo? Sin embargo, me he llegado a topar con profesores que humillan. Y ahorita solo tengo 2 anécdotas. Una mía, una de otra personita. En la que, bueno, esta persona realmente la sufrió. Porque ella es homosexual. Y una profesora le quiso hacer la vida imposible por ello. Entonces, no me acuerdo si era la misma profesora, pero otra igual la había humillado en algo que a ella le costaba entender algunas cosas, o si preguntaba, básicamente la humillaba por preguntar y por no entender. Eso no debería pasar. Preguntarle a un profesor no debería ser algo que a uno le dé miedo, no debería ser algo que a uno haga que le dé vergüenza o que le preocupe que lo vayan a humillar. A mí me pasó una vez. Había llegado tarde a clase, pero por otra profesora. Y tenía justificante de esa otra profesora de por qué había llegado tarde. Sí, yo era una chiquita muy responsable. La cuestión es que era artes plásticas. Algo muy sencillo, en buena teoría. Se estaba viendo algo relacionado con las sombras. Pero yo llegué tarde. Una amiga mía me trató de explicar. Entonces ella me explicaba, yo intentaba hacerlo de las sombras, iba con la profesora solo me decía que estaba mal, no me explicaba realmente el que estaba mal o que tenía que corregir o nada, no, solo me decía está malo. Ok, yo volvía, me sentaba, mi amiga me volvía a tratar de explicar, yo volví a ir donde la profesora, mismo cuento. La tercera vez que lo intenté, la tercera vez que fui, le mostré el trabajo a la profesora y no me enseñó a corregirlo, porque nunca me enseñó a corregirlo. En voz alta, frente a toda la clase, dijo, ya, deje de intentarlo, nunca va a entender. Y creo que dijo una palabra insultante en eso. Lo que me acuerdo más que todo es cómo alzó la voz, cómo todo.
Y ahorita que soy mayor, obviamente yo lo que me quedo que qué mal trabajo hizo la profesora, porque ella era la encargada de explicarme a mí. Si yo no entiendo y ocupo que ella me explique algo 20 veces, obviamente va a ser cansado, obviamente va a ser irritante, pero es el trabajo de ella. Y un buen profesor, pues, no debería tener la necesidad de explicármelo 20 veces. Realmente la cuestión era como de que, ok, no, trata de hacerlo así o trata de hacerlo así. O no sé, decirme algo, mira, te está costando mucho, trata de leer tal cosa, trata de revisar esto, trata de ver. Habían muchas cosas que me pudo haber recomendado que no fuera realmente tratar de humillar en público. Y realmente no puedo decir que le guarde resentimientos a esa profesora. Ella realmente me importó muy poco, no sé, al igual la profesora no me agradaba, a nadie le agradaba, casi. Pero en ese momento a mí no me afectó tanto, en ese momento. A otras personas sí les va a afectar más. Sí les va a hacer mucho más daño. Sí les va a hacer tal vez hasta perder el deseo de estudiar algo que amaban por un profesor que los humilló, que los trató mal. Es divertido porque en muchos lugares se habla de cómo un solo profesor, uno solo, salvó la vida o llenó de inspiración a una persona. Lo he visto en varias películas y creo que hasta lo he visto en digamos, charlas motivacionales o las historias de alguien, de cómo alguien cuenta que quería abandonar la escuela, que ya no soportaba nada, no soportaba la casa, no soportaba aquí, no soportaba allá, pero hubo un profesor que lo ayudó montones. Y esa persona recuerda a ese profesor por toda su vida y con un cariño intenso. A los profesores malos también los recordamos. A esta profesora yo no recuerdo su nombre, honestamente. Si lo puedo buscar, sí, que sepa lo puedo buscar, en algún momento lo encuentro, más que tengo muchos cuadernos de esa época, en algún momento tuve que apuntar su nombre. Uno lo recuerda. Y tras de eso, ya la adolescencia es muy dura. Ya la adolescencia es muy, 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 muy ruda. El estudio nos exige demasiado para una sociedad. El estudio nos dice, usted no se puede equivocar. Cada error es un punto menos. Cada mínimo error va a ser calificado y juzgado. Usted no puede pedirle ayuda a nadie más porque es su examen y usted tiene que hacer todo solo. En una sociedad donde en un trabajo casi todos hacen equipo. O bien, si usted trabaja solo, usted puede hacer consultas, que mira esto se hace así, mira esto se hace así, mira esto es correcto, mira esto está bien, lo puedo entregar así, me ayudas a revisarlo. Y usualmente uno o recibe ayuda o a fuerza tiene que pasar una segunda revisión. Y si uno no entiende, alguien se tiene que tomar el tiempo de explicarle las cosas a uno. Luego, hablamos que de la vida real, un error no es nada. Un error es lo mismo que, no sé, me tropecé al caminar en la calle. Ya se puede considerar un error, no es nada. Me compré esto y a la final no me gustó. Es un error que no es nada. Mira, me acuerdo de esto pero lo dije mal. Es un error y no es nada. Uno comete muchos errores en el día a día y está bien. Uno está diseñado para cometer errores. Realmente nuestro mayor objetivo en educación sería cometer errores. Porque solo de los errores aprenden. Es la única manera en que realmente se llega a aprender. Y solo ayudando se llega a comprender. No sé si ustedes han estudiado como la estadística. Ahorita no me acuerdo bien los números. Honestamente no me acuerdo. Pero leyendo, un 20%. Practicando o haciendo, repasando, ok, un 40%. ¿Saben cuánto tiene explicar? Un 80%. Si usted explica algo, tiene un 80% más de probabilidad de que ese algo de verdad se lo memorice
y no se me lo memorice para ese momento, sino que de verdad le quede. Entonces, díganme si la educación no está mal. Literalmente la educación está diseñada para que solo tengamos un porcentaje como de 20, con suerte a 40%. Los exámenes están diseñados para que se hagan solos, absolutamente solos. Es verdad, para muchas cosas uno ocupa esa cierta individualidad, pero para muchas otras, usted no lo necesita. Usted lo que necesita son mayores habilidades de saber trabajar en equipo, de poder conseguir información, de poder obtener cosas. Diría que las únicas cosas que tal vez mereciera, tal vez, ¿verdad? Nada más tal vez, son las cosas que, ¿verdad?, ocupan un raciocinio muy fuerte. Serían las únicas. Y aún así, ese tipo de cosas no se hacen solos. Usted lo hace, lo prueba, considera que tal vez no está a lo mejor, va, lo habla con alguien, lo ven, tal vez ese alguien nota algo que usted no notó, le explica y usted es como, mira, con esto ya arreglo esto y esto, perfecto, y ahora sí funciona bien. No está diseñado para hacer las cosas solo. La sociedad no está diseñada a trabajar como la escuela nos enseña a trabajar. La escuela no nos enseña a ser imaginativos. Si ustedes buscan videos, la otra vez me acuerdo uno de TED, ¿cómo se llama? Que son muy buenos. De un muchachillo como de 14 años que estaba hablando que él en la escuela odiaba matemáticas. Lo detestaba, casi que odiaba todo en general, pero matemáticas era como una de las que más le hizo fuerza, porque él se inscribió como en las competencias de matemáticas. Ahorita no me acuerdo bien el nombre. Y él se sorprendió de lo diferente que era. Él hablaba como de la diferencia que era porque ahí tenía que razonar. No era solo memorizar y hacer. Y estar haciendo lo mismo una y otra vez. Sino que él tenía que usar el raciocinio para resolver problemas. Entonces a él le encantaba. A él le encantó haber entrado a eso y era un cambio muy fuerte. Y esas son las preguntas que honestamente deberían hacernos. ¿Por qué la educación sigue igual? ¿Realmente nos están educando para este nuevo mundo? ¿O simplemente nos quieren de peones? Porque honestamente la educación que tenemos es de peones. Una educación que yo ahorita estoy buscando que... Bueno, hay un par de cosas que siento que deberían ser obligatorias. Obligatorias totalmente el verlas en la escuela y en el colegio. Honestamente, no sé cómo estas se pueden omitir. Primero, psicología. Y no la psicología que nos enseñan en el colegio. Porque a mí siempre me ha gustado la psicología y la psicología que dieron en el colegio fue como de, ok, existen estas enfermedades, existe el yo, existe esto, existe lo otro, pero hasta ahí. De existe, no pasé. No enseñaron a una conversación abierta, no enseñaron la ley del espejo, no me enseñaron cómo tratar muchas cosas, no me enseñaron tal vez la importancia de los medicamentos, el por qué se utilizan, el qué momento debo ir a un psicólogo, bajo qué circunstancias debo ir a un psicólogo, por qué se recomienda un psicólogo. Es decir, el psicólogo nunca se mencionó. Nunca se mencionaron procesos de nada. Honestamente no. Yo esas clases de psicología las esperé con ansias. De verdad no tienen una idea con qué ansia las esperaba. Y me decepcioné. Me decepcioné a más no dar. Porque aunque me gustaba mucho la parte de las enfermedades y todo, saberlas, conocerlas y bla bla. Y admito que lo del yo y demás es muy interesante. No me interesaban muchas cosas. Es decir, está muy bien para estudiarlas y saberlas, y no voy a decir como que es inútil o que no lo deberían dar. No, ese no es mi punto. Mi punto es que para adolescentes que tienen problemas de autoestima, que les cuesta comunicarse, que no saben relacionarse con sus padres en su gran mayoría, que no saben relacionarse con ellos y tienen problemas de vulnerabilidad, casi que el 90% de la población de adolescentes, creo que hubiera sido mejor una perspectiva distinta
de lo que es la psicología. Tener una mejor gestión o idea de qué implica ir al psicólogo. Que no sea el típico de que mira, tenés que estar loco para ir. Porque no, eso no es cierto. Y así nunca se dio. Nunca se dio. Otra de las cuestiones que creo que deberían dar sí o sí es finanzas. De verdad, no sé cómo no nos dan finanzas en la escuela. Y en el colegio, obviamente en el colegio más que todo. Siendo de números, siendo de todo, considero que deberían darlo o en la materia de hogar o en la materia de matemáticas. En alguna de las dos se puede colocar. Porque va a llevar números, lleva cálculos, lleva otras cosas y son para la vida diaria. Necesita conocimientos generales. He aprendido, no lo he seguido mucho, tengo problemas con eso, pero solo un par de consejos que siento que ya me abrieron los ojos y fueron solo un par de consejos. Fueron media hora, digamos, con los consejos que de verdad le puse atención o que de verdad me ayudaron así montones. Entonces no es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de tiempo. La otra que de verdad se debería dar, considero, nutrición. Igual se podría dar en la parte de hogar. O en la que sea, también, tal vez en ciencias. Perfectamente se podría dar. ¿Por qué nutrición? Porque uno, es muy importante saber el daño que te puede hacer lo que consumes. No solo a nivel de sustancias, no solo a nivel de alcohol, sino, tristemente, y esto se va a dar por eso también la parte de psicología, en esa etapa las chiquillas se preocupan mucho por el peso, que su apariencia, que esto, que lo otro. Y al menos, si no podemos evitar esas cuestiones, tal vez que tengan un mayor conocimiento de qué necesita su cuerpo. Ok, tu cuerpo necesita esto, esto y esto y esto. Puedes mantenerte bajando de peso, mantenerte en un peso correcto, llevando una dieta de este estilo. Tú le sumas las calorías, le metes lo que gustes, lo ideal es que lleve tal cosa, y uno puede manejar un poquito, un poco. Es decir, un conocimiento en nutrición nunca va a sustituir a un nutricionista, no se crean, pero va a ayudar. Es decir, yo recibí un poquitito de nutrición, obviamente no tengo la dieta, la super dieta, pero gracias a ese poquito conocimiento me he podido dar mis gustos en dulces. Obviamente por el otro lado mantengo una dieta relativamente estricta, relativa, porque casi que cada fin de semana me puedo dar un gusto o ahí lo puedo acomodar, pero me mantengo en mi peso. Me mantengo en un peso bastante aceptable, tal vez no el idóneo o no el más deseado, pero súper cerca, súper cerca, y pues un peso con el que estoy muy feliz. Entonces son pequeñas cosas de educación que deberían darse, honestamente. En especial en un tiempo que casi no se dan en la casa. Bueno, esas cosas no se dan en la casa. Mi madre no las sabe. La familia de mi madre, menos. Entonces no son cosas, no son información que le dieron a nuestros padres. No es información que nuestros padres pueden darnos a nosotros, a menos que ellos literalmente por aparte lo tengan que estudiar. Entonces, ¿cómo es posible que cosas tan importantes para nuestro bienestar, porque honestamente eso es para nuestro bienestar, no se den en la escuela? Luego en cívica yo no aprendí nada. También es muy cosa mía, eso lo sé. Pero, digamos, cívica no me enseña a defenderme de las leyes. No me enseña a qué puedo aceptar o qué no puedo aceptar de un jefe. Literalmente lo que cívica me enseña es como cada cuánto se cambian, quiénes mandan, a quiénes no puedo mover, y que básicamente estoy obligada a votar. Eso es lo que yo recuerdo de cívica, al menos. No sé ustedes qué recuerdan, qué aprendieron, qué, pero yo no aprendí casi que nada útil para la vida. Tras de eso me hacían memorizar las leyes por número, que no es por nada, pero para defenderme prefiero saber la ley que saberme el número. Digo yo, obviamente los abogados se lo han de saber con número, guión, todo, pero yo no soy abogada. Lo que me interesa saber es si hay alguna ley que dice que eso es ilegal. Y ya con saber que esa ley existe, pues la puedo buscar.
puedo consultar con un abogado, sé que puedo consultar con un abogado teniendo ese conocimiento. Pero no, las leyes que enseñan son muy pocas y no te enseñan a defenderte. Así que tal vez en otros países sí lo enseñan. Tal vez en países que lleguen a escuchar esto sí lo hagan. En mi país no lo hacen. No lo hacen para nada. Y más bien estuve en una buena escuela. El colegio, Nel. El segundo colegio tal vez sí. Bueno, el segundo colegio sí. Pero la primera escuela muy buena. El colegio muy Nel. De verdad, muy muy Nel. Y di, no se puede. Realmente, si tienen hijos, van a tener que tomar la decisión de si la educación que les está dando realmente les sirve, si ustedes la tienen que tomar por sus manos o si los quieren meter en algo extra. Porque de las escuelas normales no funciona. De las escuelas privadas no sé cómo sea, sí sé que es bastante caro. Sí sé que les enseñan mucha más disciplina porque he tenido compañeros de escuela privada que son muchísimo más disciplinados. Eso se los envidio. Pero si no son escuelas casi que con métodos de otros países, privadas o por el estilo, quedamos muy muy atrás. Ténganlo en cuenta, llénense de información, en especial si van a tener hijos, si lo tienen pensado, si tienen la idea de que pueden llegar a tener hijos, aun si no son tal vez 100% planificados. Llénense de mucha, mucha información que de verdad les ayude y les vaya a ayudar a ellos. La educación tiene problemas, tiene muchos, muchos problemas. Vamos a ver qué podemos hacer para corregirlos, al menos de las personas que queremos, que no siempre es tan fácil. Si pueden, déjenme sus comentarios de ustedes qué opinan, qué profesores detestaron. Vamos a hacer una lista de qué profesores eran odiosos. También si pueden, dejemos una lista de los profesores que realmente les hayan inspirado. Yo tal vez no tuve tantos profesores así, obviamente tuve más de un profesor que adoré, me gustaba cómo enseñaban, me gustaba tratar con ellos, pero no me generaron tal vez esa admiración tan grande. Pero me gustaría saber de qué profesores quedaron admirados, que guardan ese respeto que es tan bonito. Déjenlo en los comentarios si pueden. Y pues me retiro. Bye bye.